se llama el Valparaíso del Esplendor. Pero son dos etapas, dos caras. Una es ese Valparaíso que mira a Europa y quiere ser una copia de Europa, quiere parecerse a los ingleses, pero no somos como los ingleses, ¿ya? Pero ese es el Valparaíso de fines del siglo XIX, donde se esperaba el siglo XX, con toda la expectativa de ser una ciudad moderna, una ciudad higiénica, una ciudad que se comportara. Entonces los espacios públicos, como las plazas, ahondaba. La inversión que se daba en ese tiempo en todo lo que nosotros vemos en el Almendral, el sitio del Almendral, que yo pienso en lo particular que también tiene muchos elementos que son patrimoniales y que hay que resguardar, pero nos hemos dedicado al sector más originario. Acá se estaba instalando, por ejemplo, la fábrica Juque con su gran edificio patrimonial y ahora creo que es monumento histórico. Teníamos la Compañía Chilena de Tabaco, la Costa, la Madereras, teníamos toda la inversión que se daba. Entonces se esperaba un Valparaíso florescente que esperaba el siglo XX y parecido a Europa, pero paralelamente estaba la pobreza. Es decir, estaba el conventillo, estaban las diferencias de clase, de sectores, y había ahí la clase obrera más olvidada. Entonces había como te dijera, una exposición de lo bello, de lo hermoso por un lado, pero también estaba la pobreza desgarradora. Cuando uno estudia todo este infausto, dice alguna historiadora, toda esta situación que siempre ocurre en incendios, terremotos, inundaciones, parece que Valparaíso vive ahí. Pero en 1906, desde mi perspectiva, es el incidente más terrible que ha vivido la ciudad. ¿Por qué? El barrio del Almendral, te estoy hablando más o menos desde la Plaza Victoria hasta la Plaza Argentina, ahí se detectaban más de 3.000 muertos. Y yo te digo, en estado de descomposición, más encima todos los animales, todo incendiándose, verdaderamente lo que más sufrió fue el barrio del Almendral. Entonces, cuando primero las autoridades tienen que como planificar, organizar cómo van a hacerlo con esto, crean los sitios donde atienden a los enfermos y ahí hay un trabajo enorme de las autoridades de la época, porque el desafío era enorme, no se había documentado los desaparecidos y se crean inclusive sectores en el alto de los cerros donde se sepulta y muchos se sepultan sin saber quién eran. ¿Qué pasa con las autoridades post-terremoto? Lo ven como una oportunidad de recrear Valparaíso, de hacer las avenidas anchas, de extenderse. Entonces empiezan a hablar de la ciudad moderna, de la ciudad planificada, de la ciudad higiénica. Y ahí tenemos varias posturas. ¿Cómo lo hacen? Y aquí yo me quiero referir a un tema que es interesante. El post-terremoto es un hito que marca un antes y un después. Entender primero lo que significa la ciudad, entender su identidad y desde ahí proyectar. Y aparte de eso, ¿no es cierto?, no solamente proyectar desde la arquitectura, desde el urbanismo, sino que desde las personas, de cómo se habita este territorio tan maravilloso que tenemos y que estamos en este lugar, ¿no es cierto?, que como es la Avenida Brasil, que fue fruto después de lo que pasó del terremoto de 1906, cuando la ciudad tiene que reestructurarse, y ahí estuvo Harrington, en lo que significó este nuevo Valparaíso, pero sí siempre entendiendo su historia y lógicamente construyendo la historia que tenemos que construir ahora para que sea parte del futuro patrimonio del siglo XXII. Creo que era el hombre preciso, especialmente en el momento post-terremoto 1906. Porque hay algo que cuando uno se mete en la arquitectura de Valparaíso, la inmensa mayoría de los arquitectos
de peso, de categoría, son casi todos de descendencia extranjera y casi todos graduados con estudios, especialmente en escuelas alemanas. Entonces aquí en un momento se te junta un Harrington, un Geiger, un Barbalet, un Standier, un Barison, un Schiavone, un Feuereitzen. Es una cantidad enorme. En esa corriente del historicismo aparece esta tendencia de rescatar de esa vieja arquitectura valiosa elementos interesantes y ponerlos en la arquitectura que se estaba haciendo. Por eso que se habla de arquitectura historicista. Ahí Harrington también, al igual que varios de los otros en menor escala, dan ese aporte, ese sello a Valparaíso. Comentar que efectivamente este es un edificio que para el Servicio de Registro Civil a nivel nacional es uno de los más emblemáticos en términos de su historia y de lo que ha significado para la ciudad de Puerto Valparaíso. Y efectivamente, como ustedes saben, este fue construido para ser la sede del Banco Transatlántico Alemán. Y eso ocurrió hasta el año 1942, en que los alemanes se van de Valparaíso y de Chile, producto de la Segunda Guerra Mundial. Y el edificio permanece cerrado hasta el año 1945. Y más o menos a mediados del año 45, septiembre, octubre, por ahí, el Ministerio de Bienes Nacionales toma posesión de este edificio y se lo entrega al Servicio de Registro Civil e Identificación, que es nuestra sede regional desde ese entonces. Y por lo tanto alberga a lo que es la Oficina Valparaíso, que es decir, toda la jurisdicción de la Comuna de Valparaíso, más la dirección regional, que nosotros tenemos la responsabilidad de velar por las 42 oficinas de la región. Hay un cariño del porteño, porque el registro civil además inevitablemente debe ser ocupado por las porteñas y los porteños, dado que todos los actos de nuestra vida, desde que nacemos hasta que fallecemos y un poco más allá por el tema de la posición efectiva, se realizan en este edificio, los matrimonios. Y por cierto que efectivamente hay un cariño, hay una prestancia también, porque este es un edificio además que es muy bonito, es sobrio, muy sobrio, de un estilo alemán muy clásico en términos de lo que significó, pero también que tiene una arquitectura que hoy día ya no vemos en la construcción. Por eso también es un edificio de 3 pisos, pero que en realidad engaña, porque son pisos en doble altura, por lo tanto hoy modernamente sería un edificio que de casi 6 pisos, y más un subterráneo muy grande que albergaba las antiguas bodegas del banco y por lo tanto tiene una riqueza arquitectónica, patrimonial y también de recibimiento, porque fue concebido para atender a las personas. Es una belleza. Yo invito a los porteños que cuando vayan a sacarse el pasaporte y estén esperando ahí, estén enojados a lo mejor porque hay mucha gente, observen el edificio, vean la fachada, disfruten la escalera, vean el adorno del ascensor, es decir, y ahí ese es lo que Valparaíso, el porteño no ha aprendido a hacer todavía, no sabe mirar lo que tiene. Y aquí en este plano tú puedes ver en su conjunto la fachada, como se puede observar aquí, y los detalles de esta arquitectura que nos hace ser sitio del patrimonio mundial, y que este arquitecto es el que contribuye. Y yo hago el llamado de que las ciudades no pueden, como la nuestra, gestarse en el desarrollo por sí solas,
sino que tiene que las directrices, las leyes públicas tienen que emanar de un Estado que quiera fortalecer. Y acá, ¿por qué tenía que fortalecer? Porque Valparaíso era el primer puerto más importante de Chile y sigue siendo, y por eso él se apostó. Y ahí resurge esta nueva ciudad que nosotros ahora la vemos en el Archivo Histórico Municipal. Y lo que yo te estoy invitando en este momento es a recorrer el pasado con la planimetría. Te estoy invitando a que hables con Harrington, que es el arquitecto que estamos ahora, que nos convoca, y que él te muestre su trabajo. El Valparaíso de hoy, digamos, uno lo podría reconocer como el Valparaíso de siempre, por una parte, ¿cierto? Siento yo que tenemos o manejamos cierta esencia de Valparaíso que todavía existe, que todavía la podemos reconocer, ¿cierto? Y quienes habitamos cotidianamente por ahí sabemos que Valparaíso es el mismo, ¿no? Sin embargo, tiene otra capa, o subyacente o sobrepuesta, que tiene que ver con el estado de conservación de lo material, pero que también finalmente va interfiriendo en lo inmaterial, ¿no? En este reconocimiento que tenemos o conocimiento que tenemos quienes habitamos, y las generaciones más jóvenes sobre todo, sobre la ciudad que tienen y que habitan. Entonces, claro, Valparaíso hoy día es una ciudad que tiene varios problemas, que enfrenta un proceso de deterioro sostenido en el tiempo, que no ha sido posible de detener, que además se ve afectado por distintas otras variables, ¿cierto?, exógenas que van a la misma dinámica de la ciudad. Otras variables que por supuesto interfieren, como en todas las ciudades, como la variable política, como la variable económica, y de las voluntades que finalmente no confluyen o no se coordinan para poder hacer algo en favor de. Como te decía al comienzo, hemos estado en 3 lugares que están en zonas patrimoniales, que han sido edificios patrimoniales, y en realidad uno puede ver sobre todo esa degradación que hay de los edificios, el poco cuidado que muchas veces tienen quienes los administran o quienes son sus propietarios, porque finalmente estos edificios se ocupan quizás no como originalmente se planificaron, sino que actualmente son básicamente algo de donde generar plata. Y por lo tanto la gente que tiene estos edificios, más que cuidarlo o mantener su estética original, lo que buscan es cobrar un arriendo, y un poco que situaciones como las que nos ha ocurrido a nosotros acá en el edificio, que se llueve, se cae un muro que les mostré recién, hay muy poco interés por renovarlo, y cuando se renueva o se arregla, también son muy chasquillas los arreglos, que tú sabes que van a durar un tiempo y que después probablemente va a volver a tener algún tipo de accidente, y que finalmente es lo que le pasa a gran parte de Valparaíso. Cuando estos edificios también perfectamente podrían tener un rol social, podrían ser de organizaciones que muchas veces no tienen acceso a los recursos, que podría entregárseles, por ejemplo, y que ellos se hicieran cargo de la mantención y el cuidado, pero esa visión está muy lejos de ser la que prima aquí, y sobre todo hay un fin comercial. Valparaíso tiene un problema de pobreza estructural, y no pareciera ser la orientación del déficit habitacional resolverlo en función de la gente que vive acá, sino que la gente que potencialmente podría venir a comprar un edificio caro.
Muchas veces uno ve algunos edificios, como tú bien dices, que han sido transformados y que ya no son y no representan lo que fueron y no representan el hoy tampoco. Entonces creo que eso es lo más complejo en el momento que uno va a restaurar o rehabilitar un edificio, porque es distinta las dos cosas. Cuando uno rehabilita algo significa que tú le vas a dar una nueva vida a ese edificio, pero sin perder su identidad. Pero entendiendo cuál es esa identidad. Y restaurar, lógicamente, hay que volverlo a lo que era originalmente. Y justamente creo que algunos edificios de Harrington realmente sí han sido muy mal intervenidos y han perdido lo que realmente él quería proyectar, porque era no solamente su cáscara, porque muchas veces uno cree que dejando la cáscara del edificio ya estamos restaurando, no es eso, sino que entender la morfología interior que tiene el edificio y aparte cómo se habitaba ese edificio. Entonces creo que, bueno, yo como arquitecto restaurador también siempre uno tiene que tener como además un sentido, cuando uno restaura un edificio, yo siempre digo, uno tiene que ser humilde frente a ese edificio. Uno tiene que primero ver qué es lo que uno le está hablando a ese edificio, ver su historia y ver también lo que significa hoy para la sociedad en la cual estamos, porque van cambiando las maneras de ver el patrimonio y de la interpretación que tiene. Pero es súper identificable, quizás para los arquitectos en mayor medida y otras personas conocedoras también, es el tipo de ornamentos, el tipo de detalle que le da y determinación que le da a cada una de sus obras, pero también que él construyó mucho en la época, en post-terremoto. Por lo tanto, hay obras que están adaptadas por él o reconstruidas por él, también son hoy día identificables. En el tipo de ornamento, principalmente por el oficio que ocupa, ¿cierto? Y que hoy día están presentes. Hay edificios que tuvieron ese tipo de ornamento y hoy día no están. O sea, uno ve el edificio, la fachada, se cayó todo el ornamento. Hay una técnica que ocupó que creo yo que fue me imagino que debe haber sido un arquitecto de obra ahí, muy presente en cómo se hacían las terminaciones de ese edificio o de cada una de sus obras para lograr que persistieran en el tiempo. Uno de los terremotos fuertes que hubo, como en el 85 me parece que fue, se cayeron unas panderetas que tenía a los lados, que eran unos cortafuegos que tenían como 2 metros de altura. Se partieron justo a la altura de la bajada del techo allá y algunas cayeron para los lados. Y hubo que modificar todo eso, pero es lo único. Y esto era todo de vidrio. Con trozos de vidrio de más o menos de 50 por 2 metros, era entero de vidrio. Ese se le hizo una renovación hace, eran unos 5 o 6 años atrás, se le cambiaron todos los ventanales del frente por aluminio y se le puso vidrio biselado. Y en el 85, el terremoto que hubo, el edificio se asentó hacia atrás. Valparaíso muchas veces puede estar a lo mejor o deteriorado o de repente tiene momentos de bonanza, pero sí no ha perdido su condición con la cual fue declarada Patrimonio Mundial. Y una de las condiciones fue también el hecho de la idiosincrasia de sus habitantes primero y aparte de eso de todos los inmigrantes que llegaron y que dejaron su impronta aquí. Entonces creo que si nosotros realmente podemos rescatar eso,
podemos seguir construyendo ese Valparaíso de que no va a perder su identidad. Valparaíso yo creo que nunca va a perder su identidad. Claramente hay falta de amor, hay falta de apropiación, digamos, de identificación. Eso es lo que yo siento. En el fondo lo que hace falta es que, claro, hay una identidad media como turística, no ni siquiera como pintoresca, ¿cierto? Que todos nos reconocemos y hacemos parte de. Sin embargo, en lo profundo no hay identificación. Eso es lo que yo siento, y sobre todo en generaciones, y eso no es culpa de las generaciones nuevas, sino que al revés, es culpa de las, o responsabilidad más bien de las generaciones un poco anteriores, que no hemos podido o no hemos sabido traspasar qué implica y qué significa esta ciudad, cuál es su historia para Chile, en el contexto nacional, en el contexto mundial también, y eso es fundamental hoy día poder traerlo, reconocerlo, ¿no? Hoy día hay una falta de identificación absolutamente, y eso tiene que ver con el uso, o influye en el uso de los espacios, naturalmente. Estas son las oportunidades que los porteños esperan el Día del Patrimonio, cuando están abiertos los edificios, pero todos los días la ciudad es un museo que tienen que aprender a ver. Y a mí me cuesta y me duele, por ejemplo, que edificios como este sean rayados. Tiene que haber una distinción. Yo no estoy en contra del graffiti, pero tiene que haber sectores. Hay edificios que no se pueden tocar porque son verdaderamente espectaculares y son una joya que no heredaron el pasado.